¿Por qué la sabiduría a veces oculta la oscuridad? Esta pregunta atormenta el alma como una astilla, especialmente cuando se trata de aquellos que pretenden ser maestros iluminados, gurús, guías espirituales. ¿Acaso detrás de la máscara de bondad, compasión y sabiduría puede esconderse la avaricia, la manipulación e incluso la crueldad? ¿Es posible que aquellos en quienes confiamos nuestros pensamientos y sentimientos más íntimos puedan aprovecharse de nuestra vulnerabilidad para sus propios fines? ¿Es posible que los buscadores de la verdad, guiados por la sed de conocimiento y liberación, se conviertan en víctimas del engaño y la explotación por parte de aquellos que deberían conducirlos hacia la luz? La persona que se conoce a sí misma, conoce a su Dios, dice la sabiduría ancestral. Pero ¿qué pasa si el camino hacia el autoconocimiento pasa por espinas de desilusión, a través de la realización de que incluso las intenciones más puras pueden estar manchadas por la oscuridad? ¿Qué sucede cuando una persona, desesperada por encontrar respuestas a las preguntas torturantes, se encuentra con un gurú que le promete iluminación y liberación del sufrimiento? ¿Cómo estos maestros iluminados pueden ocultar sus verdaderas intenciones y manipular a sus discípulos como marionetas, tirando de los hilos de sus miedos, esperanzas y aspiraciones? ¿Qué trata de decirnos el universo a través de tales situaciones y cómo podemos reconocer el engaño antes de que cause un daño irreparable a nuestra alma? ¿Cómo protegerse de los falsos maestros y encontrar una verdadera guía espiritual dentro de nosotros mismos? Imagina la historia de Clara, una talentosa artista que siempre sintió un vacío dentro de sí misma, a pesar del reconocimiento y éxito. Ella buscaba el sentido de la vida, un entendimiento más profundo de sí misma y del mundo que la rodea. En una de las plataformas en línea dedicadas al crecimiento personal, se topó accidentalmente con el perfil del maestro Zacarías, quien se presentaba como un mentor espiritual capaz de ayudar a las personas a encontrar armonía y desbloquear su potencial. El maestro Zacarías parecía muy convincente. Sus fotos irradiaban serenidad y sabiduría, y sus publicaciones en redes sociales estaban llenas de citas inspiradoras y profundas reflexiones. Clara se sintió intrigada y decidió inscribirse en su curso en línea Despertar del Alma. El curso fue diseñado para involucrar gradualmente a los estudiantes en el mundo del maestro Zacarías. Él les hablaba sobre su vida, sus búsquedas espirituales y cómo alcanzó la iluminación. Les daba tareas prácticas, meditaciones y técnicas que, según él, ayudaban a los estudiantes a alcanzar la armonía interior y desbloquear su potencial. Clara quedó asombrada. Le parecía que el maestro Zacarías la entendía como nadie más. Decía exactamente lo que ella quería escuchar. Le daba esperanza de un futuro mejor y le prometía liberación de todos sus problemas. Comenzó a sentirse parte de algo más grande, parte de una comunidad de personas afines guiadas por un maestro sabio y cariñoso. Sin embargo, con el tiempo, Clara comenzó a notar algunas señales alarmantes. El maestro Zacarías empezó a exigir más y más tiempo y atención de sus discípulos. Les pedía que compartieran con él sus pensamientos y sentimientos más íntimos, y hacía hincapié en que debían creer ciegamente en sus palabras y no cuestionarlas. También insinuaba que, para alcanzar la verdadera iluminación, era necesario sacrificar algo valioso. Hablaba de que los bienes materiales, las ataduras e incluso las relaciones personales podrían ser obstáculos en el camino hacia la libertad espiritual. Un día, el maestro Zacarías anunció la creación de un grupo élite de estudiantes que, según él, deberían recibir un entrenamiento especial y convertirse en sus asistentes de confianza. Para unirse a este grupo, era necesario realizar una gran contribución económica. Clara, que ya había gastado todos sus ahorros en los cursos del maestro Zacarías, sintió que la estaban acorralando. ¿Qué me está diciendo el universo a través de esta situación? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer? Estas preguntas resonaban en la cabeza de Clara. Comenzó a dudar de la sinceridad del maestro Zacarías. Sentía que él la estaba utilizando, al igual que a otros estudiantes, para fines egoístas. Se sentía engañada y decepcionada.
La mayor victoria es la victoria sobre uno mismo, decía Platón. Pero, ¿cómo vencer la oscuridad que se esconde bajo la máscara de la luz? ¿Cómo reconocer la mentira cuando está hábilmente disfrazada de verdad? Para entender lo que estaba sucediendo, Clara comenzó a estudiar diferentes enseñanzas espirituales, leer libros sobre psicología y hablar con otras personas que habían tenido experiencias con maestros espirituales. Descubrió que la manipulación en el ámbito espiritual es, lamentablemente, un fenómeno bastante común. Muchos maestros iluminados, sometidos al orgullo y al deseo de poder, comienzan a usar sus conocimientos y carisma para controlar a sus discípulos. Crean dependencia, cultivan sentimientos de culpa y miedo, y utilizan diversas técnicas de influencia psicológica para lograr obediencia y lealtad. La ley de la atracción, de la que ya hemos hablado, juega aquí un papel importante. Las personas que buscan iluminación espiritual a menudo se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Experimentan inseguridad, miedo al futuro y una sed de reconocimiento y amor. Estos sentimientos los convierten en presas fáciles para los manipuladores que saben cómo reconocer y utilizar las debilidades de los demás. Cada experiencia, incluso la más dolorosa, es parte del camino hacia el autoconocimiento. Clara tuvo que pasar por esta prueba para aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, para desarrollar su intuición y su capacidad de pensar críticamente. ¿Qué dice esta experiencia sobre los sentimientos internos de Clara? ¿Qué lecciones debe aprender de este momento? ¿Cómo se relaciona con su desarrollo espiritual? Clara comprendió que la verdadera guía espiritual se encuentra dentro de ella misma. Se dio cuenta de que no debía creer ciegamente en nadie, ni siquiera en los maestros más respetados y autorizados. Decidió confiar en su intuición, en su razón y en su propia experiencia. Al final, Clara decidió cortar toda comunicación con el maestro Zacarías. No fue fácil, pero sabía que era necesario para su crecimiento espiritual. Se sintió libre y liberada de la influencia del manipulador. Después de esta experiencia, Clara se volvió más cautelosa y crítica al elegir maestros espirituales y prácticas. Entendió que la verdadera iluminación no es algo que se pueda recibir desde fuera, sino algo que se debe encontrar dentro de uno mismo. Continuó su camino de autoconocimiento, apoyándose en sus propias fuerzas y en el apoyo de sus seres queridos. Volvió a la pintura y encontró en ella una fuente de inspiración y sanación. La verdad nace en la disputa, decía Sócrates. No tengan miedo de dudar, no tengan miedo de hacer preguntas, no tengan miedo de buscar respuestas por ustedes mismos. El universo siempre nos guía hacia lo que necesitamos para crecer. Incluso si nos encontramos en situaciones complicadas y dolorosas, siempre contienen lecciones valiosas. Lo más importante es estar abiertos al aprendizaje, no perder la esperanza y creer en uno mismo. Para concluir, estén atentos, busquen el conocimiento verdadero, confíen en su intuición y recuerden que la verdadera iluminación es un viaje hacia adentro, no una ciega obediencia a alguien más. Suscríbanse al canal Eco de Pensar para seguir explorando las profundidades de la conciencia humana y compartir su experiencia con los demás. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Han tenido situaciones similares? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios. Mensaje final: crean en ustedes mismos, confíen en su intuición y recuerden que ustedes son los dueños de su destino. Busquen la verdad y ella se abrirá ante ustedes. Que la luz del conocimiento ilumine su camino.